Buenas tardes, Iglesia. Dios te bendiga. Aquí tu pastora Sujei Núñez de Rodríguez. Quiero compartir esta tarde una palabra contigo. Una palabra que viene del cielo, bajo el tema, un llamado a tu conciencia. Pero antes quiero que adoremos unos minutos ahí donde tú estás, sentado, parado, de rodillas, como te plazca. Juntos levantemos una oración a nuestro Padre Celestial. Amante, Rey amado, Dios eterno, Rey de gloria. Gracias por este día. Gracias porque una vez más nos permite llevar una palabra a tu pueblo. Una palabra, Señor, en medio de todo caos, de toda situación. Gracias por la oportunidad que nos brinda, esperando, Señor, que esta palabra pueda llegar a los corazones y como tierra fértil pueda dar frutos conforme a tu perfecta voluntad. Padre, tú has sido bueno con nosotros, estamos agradecidos de ti. Estamos y estaremos siempre agradecidos de ti. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Grande es tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias porque hoy tu misericordia nos alcanzó. Gracias por el cuidado especial que ha tenido con cada uno de nosotros. Gracias porque te ha placido para este tiempo, Señor, que estemos en esta situación. Sabemos que todo lo que pasa es porque tú lo permites. Por eso te decimos gracias, porque tu palabra dice que demos gracias a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias, 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 gracias. Toda la gloria y toda la honra es y será siempre tuya. Toca las vidas a través de esta palabra, toca los corazones, Dios. Señor, que haya un antes y un después, que haya un trastorno espiritual en cada vida en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por cómo haces cada cosa. Gracias porque sabemos que estás obrando. Gracias, Señor. Gloria a ti, mi Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Inunda este lugar de tu presencia, Señor. Que esta palabra salga con este toque del Espíritu Santo. Porque tu palabra dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y necesitamos que el pueblo que hoy se está humillando delante de ti permanezca humillado por la eternidad. Padre, convence que tú eres el antídoto a todo caos, a toda situación que estamos viviendo hoy en la tierra. Te damos gracias porque podemos reconocerte a ti como único y verdadero Dios en medio de todo esto. Te damos gracias porque podemos seguir creyendo a pesar de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Gracias porque podemos ver más allá de lo normal. Gracias porque tenemos esperanza en ti, oh Dios. Gracias, Padre de la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Toca las vidas en esta tarde, Jehová. Confróntanos con tu palabra, Padre de la gloria. Espíritu Santo, muévete de una manera especial. Ven trayendo sanidad, ven trayendo paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Sabemos que tú obras, sabemos, Dios, que tú puedes cambiar las cosas. Estamos confiando, Padre. Estamos confiando en que tú terminarás con todo esto cuando a ti te plazca, Señor. Gracias una vez más por el privilegio que me da de compartir tu palabra por estos medios, que pueda llegar a multitudes de personas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bien, muy buenas tardes nueva vez, queridos hermanos. Como les comentaba antes, quiero compartir una palabra que he titulado Un llamado a tu conciencia. Y la cita básica para esta palabra se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14 y el propósito es ayudarte a entender que tu arrepentimiento no puede o no debe de ser circunstancial o momentáneo, sino eterno.
Amén. Vamos de inmediato a la palabra, vamos a leer. Ya es un versículo que creo todos no sabemos de memoria porque ha sido recitado incluso por nuestro presidente, el presidente de la República Dominicana, recientemente. Pero es un versículo que conocemos los creyentes porque a diario casi estamos recitando esta palabra. Segunda carta de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. Dice, si mi pueblo se humillare. Dice mi Biblia, que es la Biblia del Ministro, la Reina Valera 1960 tiene otras palabras, pero significan lo mismo. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se arrepintieran de sus malos caminos. Esta versión dice, y se arrepintieran de sus malas conductas. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra, restauraré la tierra. Mis amados, en los últimos tiempos, llámese 2, 3, 4, 5 semanas acá, hemos escuchado recitar muchísimo esta porción de la palabra. Pero antes yo quisiera definir lo que significa la palabra humillación. Significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería de ser, estar o ser. O sea, ¿cuál es mi posición? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cómo yo estoy de acuerdo a lo que Dios dice que yo debo de ser? Esa es la definición que tiene la Biblia para la palabra humillación. Segunda de Crónicas 7:14 nos da una sugerencia, ni siquiera es un mandato. El Señor nos dice, si se humillar, o sea, nos está dando una opción de que nos humillemos, de que busquemos su presencia, que busquemos su rostro para Él perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Humillarnos, que reconozcamos cómo estamos actualmente delante de Dios, de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros seamos. Cómo estamos actuando de acuerdo a cómo Dios quiere que nosotros actuemos. Ciertamente un alto porcentaje de la humanidad se ha humillado de una manera u otra ante el Señor por los tiempos difíciles, obviamente, que estamos viviendo. Sin embargo, ayer, mientras caminaba dentro de la casa haciendo algunos quehaceres, el Señor traía esta palabra a mi mente y me decía, ¿qué va a pasar cuando todo esto termine? Sí, cuando termine, porque va a terminar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Solo el Señor lo sabe. Y no es que el Señor no sabe qué va a pasar cuando todo esto termine, porque Dios todo lo sabe. Pero era una palabra que Él me estaba ministrando para que yo pudiera ministrar a su pueblo en esta tarde. Entonces, esa es una inquietud que yo empecé a manifestar. Ayer yo decía, Dios mío, ciertamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En medio de todo este caos, aún los que se hacen llamar ateo, los que dicen no creer en Dios, están pidiendo que el pueblo de Dios clame, que el pueblo de Dios clame delante de su presencia para que las cosas cambien y la situación empiece a verse de una manera diferente. En la palabra del Señor tenemos un ejemplo de un pueblo que clamaba en los momentos difíciles y con mucha facilidad, luego de verse en otra posición ya diferente, obviamente, volvía atrás. Se encuentra en el libro de los Jueces. Hoy yo te quiero invitar a que te leas ese libro completito. Es bien cortito, tiene solo 21 capítulos y yo sé que va a ser de gran beneficio a tu vida porque esto te va a ayudar a no cometer los mismos errores que cometía el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Dicen los exégetas
que el libro de los jueces fue escrito en los tiempos más oscuros del pueblo de Israel. No porque le faltara a Dios, sino porque el pueblo se había involucrado con todo lo que era, toda clase de inmoralidad e idolatría posible. Sin embargo, dice la palabra que estando el pueblo ya en la tierra prometida, ya Josué lo había introducido en la tierra prometida, habían conquistado gran parte de la tierra, pero al morir José, tenían todavía muchos enemigos a su alrededor. O sea, lo que significa que habían tierra que tenían que ser conquistada. Y recuerden que el Señor le ordenó al pueblo erradicar todas las personas que hubieran en la tierra que Él le entregara, porque toda aquella persona estaba bajo idolatría, adoraban a los ídolos, no adoraban al verdadero Dios. Y el Señor no quería que su pueblo se contaminara, de hecho le prohibió casarse con mujeres de aquellas ciudades. Sin embargo, al Josué morir, el pueblo tomó otras decisiones. ¿Cuántos años tenía Josué guiando el pueblo antes de morir? Suficiente para que el pueblo aprendiera a depender de Dios. Sin embargo, no aprendieron la lección. De hecho, el capítulo 1 del libro de los jueces, en sus versículos 1 al 5, nos relata la historia donde el pueblo consultaba a Jehová luego de la muerte de Josué y vemos cómo el pueblo venció a gran parte de los cananeos y de los fereceos. Y hasta el capítulo 2, casi hasta la mayor parte de sus versículos, también habla de un pueblo que consultaba con Jehová antes de ejecutar cualquier acción. Sin embargo, luego que José muere, se levanta una generación nueva que no conoce a Jehová ni todo lo que Jehová había hecho por su pueblo. Y dice el capítulo 2, del 11 al 15 del libro de los jueces, vamos a leerlo para que vayamos más seguro todavía de lo que estamos compartiendo. Libro de los jueces, capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice la palabra: esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos, a Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados, dice la Biblia. Dice que cada vez que subían para enfrentar a los pueblos que estaban a su alrededor en aquella tierra que ellos debían de conquistar, la mano del Señor se apartaba de Israel. ¿A raíz de qué? De que el pueblo desobedecía y se iba a adorar a los Baales, a los dioses a los cuales adoraban los pueblos que estaban a su alrededor. Los Baales representan la idolatría. Eran dioses falsos a los cuales le servían los cananeos, los fereceos, los jebuseos, todo lo que estaban alrededor de Israel luego de entrar en la tierra prometida. Empezaron a adorar a esos dioses. Miren cómo la desobediencia apartó el bienestar de Dios aún de su propio pueblo. El Señor le había dado una orden: no pueden apartarse de mí, no pueden adorar a otros dioses, tienen que erradicar aquellos pueblos que están a su alrededor para que ustedes se queden solo en aquella tierra. No se casen con mujeres de esos pueblos, tampoco den a sus hijas en casamiento. Pero ellos hicieron todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Y dice la palabra, que lo acabamos de leer, que aquello provocó la ira de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, el Señor, dice la Biblia, que ellos luego
que se vieron involucrados en todo este desorden, en toda esta idolatría, en toda inmoralidad que usted se pueda imaginar, cuando se vieron bien cansados, creo que unos 8 años más adelante, empezaron a clamar a Jehová para que Jehová los librara de la situación que ellos estaban viviendo. Y Jehová en su infinita misericordia levantó un juez para que lo libertara de la opresión de los pueblos vecinos. Oiga bien. Dice, porque Jehová era movido a misericordia por el gemir de ellos. ¿Qué estaban ellos haciendo? Gimiendo, llorando, clamando delante de la presencia del Dios viviente, del Dios que los sacó de Egipto, que sacó a sus padres, porque recuerden que esa era una generación que no había conocido a Dios, pero sí estaban conscientes, porque ya sus padres le habían comentado de todo lo que Jehová había hecho por ellos en tiempos atrás. Aconteció entonces que al morir el juez que el Señor levantaba, ellos volvían nuevamente atrás y se corrompían, dice la palabra, aún más que sus padres. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que el Señor nos va a librar de todo esto que estamos viviendo y el grupo, la humanidad que está clamando delante del Señor, mañana vuelva atrás? Y es hoy ahí donde yo quiero que nos enfoquemos esta tarde. Volvían a la idolatría y a toda clase de inmoralidad. Entonces, hoy por hoy la humanidad está clamando ante la situación que estamos viviendo y el Señor en su infinita misericordia algo va a hacer por nosotros. De hecho, ya Él está haciendo. Pero una vez que termine esta opresión, si bien pudiéramos decir, si bien pudiéramos llamarle a esto que nos está azotando, cuando el Señor haya completado su obra y sanado nuestra tierra, aquellos que hoy claman, ¿seguirán clamando al Señor? ¿O sencillamente volverán a su antiguo estilo de vida? ¿Cómo? O más bien, ¿cómo lo hacía aquel pueblo? Aquel pueblo era oprimido, y si nosotros vamos al libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el capítulo 3, el versículo 12, dice Ahod, fue uno de los jueces, pero más arriba en el capítulo 7 está Otoniel, que fue el primer juez que levantó el Señor para la liberación de la opresión de los pueblos vecinos de su pueblo Israel. Lo levantó, dice que tenían 8 años de opresión. Lo dice en el versículo 8, dice, el Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayim, rey de Aram Naharayim, y a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Y dice, pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz. Y si usted continúa leyendo esa parte de la Biblia, se va a encontrar en el versículo 11 del mismo capítulo 3, que dice que el país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel. ¿Cuántos años? Tuvieron 8 años de opresión y tuvieron 40 años de paz, luego que el Señor le dio un libertador. Tal vez nosotros hoy no vamos a tener un libertador, un juez físico, pero tenemos a Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy fuéramos libres de toda opresión. Entonces, si sigue leyendo más abajo, se va a encontrar con Ahod, que es otro de los jueces que el Señor levantó. Luego que Otoniel murió, el pueblo volvió a la idolatría, volvió a las inmoralidades, se volvió a corromper. Entonces dice que clamaron, porque cuando se veían apretados en una situación difícil, entendían que ya no dependía de ellos su liberación y que las cosas no iban a ser como ellos querían, ya su fuerza humana se había agotado, entonces clamaban a Jehová. Clamaron y dice que luego de 18 años de opresión vuelven a clamar y el Señor vuelve a libertarlo. Y para ese entonces tuvieron 80 años de paz, porque el Señor envió a Ahod como libertador de ellos. Y si usted sigue leyendo, se va a encontrar con los 13 jueces que menciona el libro,
Y cada uno de ellos duró un tiempo gobernando, pero lo que llama mi atención es que cada vez que el juez moría, ellos volvían a contaminar, o sea, ellos no aprendían la lección. Y esta tarde yo te quiero hablar precisamente de esto, de aprender la lección de todo esto que estamos viviendo. Es tiempo de mantenernos humillados, viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere y cómo quiere que nosotros lo hagamos. No se trata, humillarse no se trata de arrodillarnos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas durante el proceso. Eso no es humillación. No es llorar en la presencia del Señor. No se trata de esto. Se trata de cambiar el estilo de vida que nosotros llevábamos antes. ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? Cuando el Señor complete su obra, cuando sane la tierra, cuando usted y yo nos veamos ya otra vez en la posición de poder hacer lo que nosotros entendemos que tenemos o queremos hacer. ¿Qué va a pasar contigo que has clamado en este tiempo y Jehová te ha escuchado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? De verdad que eso es una pregunta que yo me estoy haciendo. Y yo decía, Señor, ciertamente hay un pueblo que está clamando, pero hay un pueblo que se ha arrepentido de corazón. En un momento, dice la palabra en Mateo, creo que Mateo 18, si no me equivoco, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, refiriéndose a los fariseos y a los escribas. Hay gente que ahora está clamando, sí, y qué bueno que estamos clamando. Esperemos que en este clamor te puedas encontrar con el Espíritu Santo y pueda haber un cambio genuino en tu vida. Y a partir de este tiempo tú puedas decir, yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Gloria al Señor. El libro de los jueces registra 13 jueces que fueron levantados durante aquella época para la liberación del pueblo de Israel durante la opresión de sus enemigos. Y como le decía hace un momento, cada vez que uno de ellos moría, pues el pueblo volvía otra vez a su vómito, dice la Biblia. Mi pregunta es, ¿volverás al vómito de donde Jehová te ha permitido salir en este tiempo? Gente que vivían inquietos, que no tenían paz y han clamado y el Señor le ha dado paz en estos tiempos difíciles. Yo te pregunto, ¿piensas seguir clamando a Jehová o piensas volver al vómito de donde Jehová te ha sacado para este tiempo? Después de todo, habrá una próxima situación, porque esto va a pasar, pero la Biblia dice que esto es principio de dolores. Vendrán cosas tal vez peores, no lo sabemos. El Señor nos guarde y guarde nuestros corazones para que podamos continuar adorándole a pesar de la situación que podamos estar viviendo. No importa si sea mañana, en un mes, en 2 años o cuando sea. Pero mi pregunta es, la próxima vez, si se vuelve a presentar una situación y todavía estás en esta tierra, ¿vas a gemir como criatura o vas a gemir como hijo de Dios? ¿En qué posición te vas a encontrar cuando se presente una próxima oportunidad? Sencillamente, si decides vivir humillado delante del Señor, seguro de que de la misma manera que te ha librado de este virus, te podrá librar de cualquier otra situación que se pueda presentar. Yo no sé si tú tienes seguridad de que Dios tiene el control de todo esto. Y mucha gente se está preguntando, ¿y si Dios tiene el control, por qué permite que tanta gente muera? Dios permitió que Jesús muriera en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos libres. Sin embargo, una gran parte de la humanidad no ha aceptado el sacrificio hecho en la cruz. Entonces es necesario que el Señor muestre su poder. Dice la Biblia, acabamos de leer, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en aquellos tiempos provocó a ira a Jehová. Posiblemente nosotros estamos provocando a ira a Jehová por la manera en que nos estamos comportando, por la manera en que no hemos aceptado el sacrificio de la cruz, por la manera en que estamos caminando día tras día. Nos hemos vuelto indolentes, nos hemos vuelto duros de corazón y el Señor necesita llamar nuestra atención.
Pero en este tiempo en que te ha tocado humillarte, aún sin ser creyente, yo te invito en esta tarde a confesar a Cristo como dueño y Señor de tu vida, como Salvador de tu alma. Que tú puedas permanecer clamando cuando todo esto termine. En el nombre de Jesús. Te quiero dejar esta pregunta en esta tarde. Quiero dejarte con esta pregunta retórica. ¿Qué vas a hacer cuando esto termine? ¿Qué va a pasar? ¿Volverás a los drines? ¿Volverás a drogarte? ¿Volverás a prostituirte? ¿O te congregarás en un templo en agradecimiento al Señor? No como lo hacen muchos que toman un 24 de octubre o toman un 21 de enero o un 16 de agosto y van a las iglesias tradicionales en agradecimiento al milagro que hizo su santo. Y los otros 364 días del año viven de acuerdo a su propia voluntad, a su propia concupiscencia, contaminándose, idolatrando. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Humillado constantemente delante de Dios? ¿O vas a ir cuando todo esto termine y los templos abran? ¿Vas a ir un día? ¿Vas a agradecer al Señor porque por su infinita misericordia te ha permitido estar vivo, viva? ¿O decides quedarte para siempre humillado, viviendo de acuerdo a lo que Dios diseñó para ti, viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor? Es tiempo de que tu conciencia sea aclarada. En esta tarde yo quiero que tú medites en esta pregunta. ¿Qué voy a hacer cuando todo esto termine? Hay mucha gente asustada. Hay mucha gente que no están solo preocupado, están asustados, pensando si me muero, si me contagio. Nosotros como creyentes, particularmente yo digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchos lo recitamos, pero a la hora de la verdad, cuando estamos en ese proceso de esa separación física de nuestros amados, nadie se quiere ir. No, todos queremos vivir para Cristo aquí en la tierra y no ganar para Él en el cielo. Pero entremos en este momento, en esta meditación. ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? ¿Qué tú vas a hacer cuando la tierra sea sana? Cuando este virus se seque, porque así lo estamos declarando en el nombre de Jesús, que el coronavirus se seca por el poder de la palabra. Que esto terminará. Esto es momentáneo, pasajero. Pero tenemos que ser probados en esta tierra. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y hoy, tu amigo que me escucha, hermano que me escucha, cuando todo esto termine, ¿qué vas a hacer? ¿Te has arrepentido de corazón o es un arrepentimiento momentáneo? ¿Te has arrepentido solo para que el Señor escuche tu clamor? ¿Sabes algo? El Señor no puede ser burlado. Y aunque tú con tus labios estés confesando a Cristo y le estés diciendo, yo te voy a servir si tú me sanas de esto, si tú me libras de esto, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y en tu corazón tú estás diciendo, desde que termine esto, vuelvo a mi vida normal. ¿Sabes qué? El Señor conoce tu corazón y sabe de antemano lo que tú estás pensando. Tú no lo estás engañando, te estás engañando tú mismo. Y estás perdiendo el tiempo haciendo esa oración, diría yo, barata delante de Dios. Arrepiéntete de corazón. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete de tus malos caminos y convierte tu vida pasada en una vida nueva. Convierte tu caminar en un caminar agradable delante de Dios. En el nombre de Jesús. Yo vuelvo y reitero. Los templos cuando se vuelvan a abrir tienen que estar repletos de gente. Tienen que estar repletos de tanta gente agradecida delante de Dios. No un día, sino para la eternidad. Deben de llenarse de gente que rinda su corazón a Dios, no porque le haya librado de esta pandemia. No,
sino por el sacrificio que de antemano fue hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario. No tenemos que esperar una pandemia para nosotros agradecer al Señor. Basta con el sacrificio que se hizo en la cruz. La humanidad fue creada para adorar al Señor, para adorarlo en todo tiempo, para exaltar su precioso nombre, para glorificarlo en medio nuestro. No se trata de un día, no se trata de un momento, no se trata de 1, 2, 3, 4, 5 semanas, meses, lo que dure esta situación. No se trata de esto. Se trata de un arrepentimiento genuino, de que volvamos el corazón al Señor, de que volvamos a Él, nos arrepintamos, nos humillemos, vivamos de acuerdo a su perfecta voluntad, de acuerdo a lo que Él ha diseñado para nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. El pueblo de Israel estaba completamente podrido, hundido en la idolatría, corrompido con las cosas inmorales. Y el Señor en su infinita misericordia los libraba. Eran oprimidos por los amalecistas, fueron los ataques más fuertes. Ellos sembraban la tierra y de repente cuando el fruto estaba, ellos eran invadidos por aquellos pueblos vecinos y no les dejaban nada, ni el ganado, ni la oveja, ni nada absolutamente les era quitado. Todo. Esta pandemia no ha respetado rangos sociales. Les ha tocado tanto a los pobres como a los ricos, a los blancos como a los negros, a los altos como a los bajos. A todo el mundo le ha tocado vivir, pasar por esta situación. Arrepintámonos, humillémonos delante del Señor. Clamemos, vamos a gemir para que la misericordia de Dios arrope nuestra tierra, para que su infinito amor vuelva a nosotros. Gloria a Dios. Yo quiero invitarte en esta tarde, ahí donde tú estás. Si tú me estás escuchando y no eres creyente, te invito a que hagas esta oración conmigo y que busques una iglesia cercana donde se esté predicando a Cristo y te puedas congregar, que cuando los templos puedan abrir, tú puedas ir a aquella congregación y decirle: yo hice confesión de fe y necesito congregarme, como dice la palabra de Dios. Ahí donde tú estás, repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por mis rebeliones. Perdona mis pecados, Dios amado, e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Yo oro en este momento. Si tú hiciste esta oración conmigo, oro para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te ayude a continuar en su camino, para que puedas permanecer en los pies de Cristo, humillado ante Él. En el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo sea tu guía en todo tiempo. Que su Espíritu Santo te fortalezca cada mañana. Que su misericordia te arrope cada día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por tu vida, oramos para que el Señor entre en tu hogar, entre en tu familia, para que pongas a Cristo como centro de tu hogar. Gloria a Jesús, aleluya, para que esa sangre del Cordero pueda permanecer en los linteles de tu casa, en el nombre de Cristo, como el Señor lo hizo con los israelitas cuando lo iba a sacar de la esclavitud y el faraón no quería dejarlo salir. Señor le dijo: maten un cordero porque voy a mandar muerte a sus primogénitos. Maten un cordero y pongan sus sangres en los dinteles de sus hogares, y el ángel de la muerte no pasará por sus casas. Hoy yo declaro que esa sangre del cordero está en los dinteles de tu casa, y el ángel de la muerte no podrá visitarte, ni a ti ni a los tuyos, en el nombre de Jesús. Padre amado, te doy gracias en esta hora.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, gracias porque me has permitido compartir la palabra que tú pusiste en mis labios. Espero, Señor, que haya sido de bendición a tantas personas como puedan ver. Yo te doy gracias porque tú has sido más que fiel. Tu misericordia infinita es cada día. Glorifícate en medio nuestro, en medio de este virus, de esta pandemia, de esta opresión, en el nombre de Jesús. Estamos clamando, tal vez como lo hizo tu pueblo en aquellos tiempos difíciles que registra el libro de los jueces. Pero estamos clamando, Señor, con un arrepentimiento genuino. No queremos volver al vómito de donde tú nos has sacado. Padre, yo te pido misericordia por nuestra nación. Yo te pido, Jehová, que tú vengas obrando de una manera especial y sobrenatural. Venimos declarando que ese virus se seca por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra del Señor, enviamos una palabra de sanidad en cada habitación, Dios mío, donde se encuentran esos pacientes aislados, Dios de la gloria. Declaramos, Dios eterno, que tu mano sanadora los toca. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que fortalezca el cuerpo médico que cada día sale para enfrentarse a esta situación. Tú eres el que paga y paga bueno, Jehová. Fortalécelos, llévate todo cansancio, renueva sus fuerzas, multiplica aquel que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, Señor, quita el velo, Padre de la gloria. Dios mío, esos químicos que están trabajando, Dios eterno, con la fabricación de ese antídoto, de esa vacuna. Dale sabiduría, entendimiento, aclárale el entendimiento, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tu paz inunde nuestra nación, que inunde la tierra, en el nombre de Cristo, pero que aquellos que están clamando y que aún no te han conocido, puedan encontrarse contigo, Señor, en medio de todo esto. Sabemos que de todo lo negativo que estamos viendo, algo positivo ha de venir para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde maravillosa. Gracias porque una vez más me permites llevar una palabra a tu pueblo. Te bendigo de todo, te bendigo y te exalto, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Próximamente estaremos compartiendo otra palabra. Espero que el Señor haya hablado a tu vida a través de este mensaje. Hasta la próxima. Bye bye.